Bueno, seguimos entonces con sobre los 6 resultados, ¿ah? Los 6 resultados de la llenura del Espíritu Santo. Ya vimos 3, ¿ya? Ahora vamos a ir al 4, la manifestación de los dones. Aquí, bueno, una de las que más impacta dentro de los creyentes, ¿cierto? Las manifestaciones del Espíritu, de los dones del Espíritu, perdón. Una de las cosas que realiza el Espíritu en la vida del creyente es repartir, ¿ya? Los dones o capacidades para servir a otro y al Señor. Los dones están mencionados en 1 Corintios, ya capítulo 12. Bueno, son muchos, son largos, ya la mayoría ya los conoce. En Efesios también tenemos los otros dones ministeriales de los apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en Romanos también habla también de los dones. No vamos a leerlo porque es súper largo y la mayoría ya lo conocen. La persona que está llena del Espíritu, testificando del Señor, es victoriosa lo que es sobre la carne, tendrá un deseo y una motivación para servir al Señor de cualquier manera posible. Va a sentir cierta afinidad hacia un don o varios mencionados en la Biblia. Claro, uno puede tener un don específico o varios, ya varios. Por esta razón es difícil descubrir el don si no se está lleno del Espíritu, comprendido en el servir al Señor. Bueno, yo mismo cuando recién convertido estaba haciendo trabajo de evangelista, estaba predicando en varias iglesias, bueno, en la iglesia, en la calle y en las iglesias, en donde me invitaban y todo eso. Y también detrás de eso había un respaldo sobre la sanidad divina. ¿Ah? El evangelista tenía, bueno, el don evangelístico tiene esa capacidad del don de milagro, sanidad, ¿ya? Y, eh, y yo, por la experiencia, yo no sabía que tenía varios dones, lo que es la sanidad divina, y también era el don, la palabra ciencia y sabiduría. Yo tenía desconocimiento. Después, cuando vine a crecer, perdón, cuando vine a crecer en el Señor y leyendo la Escritura y viendo qué significaba cada don y todo eso, vine a descubrir, ¿ya? Así que puede uno tener un don o varios dones. Eso el Espíritu Santo lo va a ir revelando al creyente. Sin embargo, la Biblia promete que todos los creyentes tienen por lo menos un don, ¿ah? Por lo menos, ¿no? Una de las evidencias de la presencia del Espíritu es la manifestación de los dones. Eh, el quinto, como estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, el quinto resultado de ser lleno del Espíritu Santo es la dirección de la voluntad de Dios, ¿ya? La Biblia promete para los que tienen el Espíritu una dirección especial, ¿ya? Una dirección especial. Por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿ah? Eso lo dice Romanos 8:14, ¿ya? Entonces, una dirección. Ser lleno del Espíritu trae como consecuencia un control de nuestros deseos, ambiciones y dirección en la vida. La confianza de que Dios tiene el control de nuestras vidas nos va a guiar y nos permite reposar en su dirección. Amén. Amén. Bueno, nos cuesta, eso nos cuesta ¿cómo se llama? Eh, nos cuesta de, de entregarle nuestra voluntad al Señor, ¿verdad? Eh, Cuando nos equivocamos en alguna decisión, el Espíritu se encarga de comunicarnos el error, ¿ya? Colosenses 3:15 dice, la paz de Dios gobierne
en vuestros corazones. El versículo no está hablando de una capacidad para saber la voluntad de Dios en el futuro, sino indica la consecuencia de seguir. Voy a ver, el versículo no está hablando de una capacidad para saber la voluntad de Dios en el futuro. Ahí, eso es lo correcto. Sino indica la consecuencia de seguir la voluntad de Dios en la palabra. Si las instrucciones de la palabra no son seguidas, el Espíritu quitará su paz de nuestro corazón y la paz entre una congregación. Y es verdad eso. Sin saberlo, yo a través del tiempo, unas veces hay decisiones que hay que tomar, que son la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, y cosas. Y mientras haya confusión, no hay que tomar decisión. O sea, hablar con una persona o tomar una decisión. Mejor esperar, esperar. ¿Ya? Alguien dijo por ahí que no hay que tomar decisiones bajo el enebro. En otras palabras, está diciendo que Elías estaba bajo el enebro, bajo una depresión. Entonces, menos ahí. No puede, porque alguna vez la angustia o la, la, la confusión nos hace hablar y tomar decisiones incorrectas. Entonces, una de las cosas que cuando uno tiene paz en el corazón, entonces ahí es lo que Dios quiere. ¿Ah? Tal vez no sabemos lo que debemos pedir y el Espíritu tiene que iluminar nuestras mentes con sus conceptos y propósitos. Santiago 4:3, perdón, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces, eh, para pedir bajo la dirección del Espíritu, que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestra mente. ¿Ya? La razón por que no recibieron lo que deseaban, dice Santiago, fue que pedían mal para gastar en su deleite. No pedían lo que el Espíritu les mostraba, sino egoístamente deseaban. La llenura del Espíritu permite vencer la carne y muestra que pedir cuando se desea su voluntad. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo significa entonces que nos da dirección en nuestras vidas, ya, toda nuestra vida, hasta el final de nuestros días. En 1 Juan 5:14-15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la palabra confianza, aquí la palabra confianza, es la palabra clara que tenemos en la oración, es la habilidad de pedir conforme a su voluntad. Entonces Santiago 1:5 nos exhorta a pedir que Dios nos ilumine con su sabiduría, o sea, la aplicación de su palabra en nuestras vidas. Entendiendo esto, sabremos que debemos pedir en la oración. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo también es necesario aún en nuestra oración, como pedir. Es el Espíritu Santo que nos guía. Ya, algunas veces pedimos mal y Él sabe, Él nos da dirección. Y eso a mí, yo creo en los milagros porque yo he sido evidente de eso, de los milagros, de los cuerpos, todo eso. Pero a través del tiempo he entendido también, ya, que muchas veces uno pide, y Dios puede hacerlo. Dios lo puede hacer, lo vuelvo a repetir. Pero algunas veces el Señor tiene su voluntad de llevarse a una persona. Y uno insiste, no, que queda. Entonces, ahí entonces hay que pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Mm? El poder de Dios en la vida. ¿Se entiende? El Espíritu Santo, el poder de Dios en la vida. La llenura del Espíritu es lo que produce el poder de Dios en la vida del creyente.
La búsqueda por obtener el poder de Dios en la vida ha llevado a muchos a desear una experiencia que le dé la confianza de que Dios está con ellos y que Él es tan real que hoy como el día de los apóstoles. Eh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el creyente tiene la potencia para demostrar una vida llena del poder de Dios, de tal manera que glorifique, es decir, que manifieste su realidad el día de hoy. Para buscar tal poder hay que ser guiado por el pleno entendimiento de la palabra y en su concepto interpretado históricamente, lingüísticamente y culturalmente. Bueno, de ahí donde estoy hablando yo sobre los avivamientos, sobre la escena histórica. Siempre se dio en un tiempo, Dios tuvo, como alguien dijo ahí, Dios tiene el hombre de Dios, el lugar de Dios, el tiempo de Dios. Entonces, Dios sabe cuándo lo va a hacer eh, y en qué momento lo va a hacer. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es algo constante, algo constante. En primer lugar, cuando la obra del Espíritu está mencionada en la Escritura como en el libro de los Hechos, se menciona la llenura del Espíritu, pero no el bautismo. Lo que pasó en Hechos fue la llenura y el bautismo ocurrieron simultáneamente. Ahí en Hechos capítulo 2, ¿ya? Eh, lo, eh, Simultáneamente, el autor decidió mencionar solamente la llenura del Espíritu, y fueron todos llenos, dice, ¿ya? Fueron todos llenos. En segundo lugar, el bautismo del Espíritu tiene su importancia en la doctrina de la salvación. El que hablábamos en los primeros podcasts, que es la obra del Espíritu, el que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿ya? Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo respondo al Espíritu, de llamarle así, bueno, Él me introduce ya en Cristo, ¿ya? Por eso no es el predicador, no es el evangelista, no es, bueno, un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿ya? Pero el Espíritu Santo lo va a tomar para que entregue la palabra, ¿ya? Y en el caso particular, yo creo que cada uno de ustedes lo ha experimentado así, ¿ya? Que escuchó la palabra y algo adentro, y ese algo fue una persona que se llama Espíritu Santo. Y desde allí el Espíritu Santo comenzó la obra, ¿ya? Fuimos bautizados, bautizados. Es lo que pasó con Pedro. Recuerde que Pedro vio 3 veces a Jesucristo resucitado y todavía no estaba convencido. Increíble. Uno con la primera ver el cuerpo de Cristo glorificado, imagínate el cuerpo real así, es para decir, para toda la vida, pero Pedro no. Pero cuando realmente él tuvo una convicción profunda, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Ahí, entonces, por eso él separa ahí entre los 12 y dice, estos no están borrachos y todo. Bueno, te sale ya el texto, ¿ya? Entonces, en segundo lugar, entonces el bautismo del Espíritu tiene su importancia en la doctrina de la salvación. Quiere decir que Él viene y me introduce, me mete ahí en el reino. Por eso Jesús dice ahí cuando habla a Nicodemo, que no puede ver o no puede entrar si no es de nacer de nuevo. Esa es la palabra. No puedes, no puedes, tienes que nacer de nuevo para ver y entrar en el reino. Entonces, lo que el Espíritu Santo eso hace, ¿ya? Me mete y me introduce en el reino, ¿ya? Y de ahí el Espíritu Santo me va revelando lo que soy y dónde estoy, ¿ya? Eh, y la llenura es la constante para testificar, para predicar, para servir al Señor, ¿ya? Con alegría, con gozo, con templanza. Bueno, ahí lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ah? Eh, Mientras que la llenura tiene su importancia en la vida práctica del creyente. Tal vez el argumento más en contra de los carismáticos sería que la vida del creyente lleno del Espíritu. Parece que, claro, que daban más importancia
a lo carismático que al carácter de Cristo. Ya. Parece que el campo más abierto a las experiencias de los carismáticos son las vidas que nunca supieron de la llenura del Espíritu. ¿Qué significa poder del Espíritu? ¿Ya? Entonces, el poder entonces ahí por eso es necesario ser llenos, ¿ah? Necesario ser lleno constantemente, como el pan, como el agua. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a, vamos a ver algunas cositas y, y vamos a terminar. ¿Qué significa eh, el poder, entre comillas, del Espíritu? La llenura del Espíritu era lo que la iglesia necesitaba para dar testimonio y cumplir con su ministerio en el mundo. El libro de los Hechos enfatiza el poder que produjeron las obras de la iglesia primitiva. Se da cuenta que yo lo estaba diciendo a los hermanos en las predicaciones. Eh, Muchas veces cuando leemos la escritura así de una pincelada, eh, pensamos que solamente los apóstoles sanaban, solamente los apóstoles, no, fueron cada cristiano, cuando donde iban, predicaban el evangelio, sanaban los enfermos, cada cristiano, por eso se multiplicó de una manera impresionante. En el primer sermón de Pedro fueron como 3.000, dice, como 3.000. Ya. Después viene otra intervención, 2.000, son 5.000. Y así se fue creciendo, y ya después en el libro de los Hechos no da números, porque ya el cristianismo se está expandiendo a través de los creyentes. Entonces, por eso yo decía, ¿se imagina? Usted se puede imaginar en el metro, en las plazas, donde ande, y hay un paralítico, pum, se levanta en el nombre del Señor, y así, un ciego que puede ver, y no haciendo alguno como campaña evangelística, sino en la vida, porque en el caso de Pedro y Juan, ¿se acuerda? Dice que iban a la oración. Ellos seguían la costumbre judaica, a pesar de que tenían Cristo, pero ellos seguían como, no, le costó esa parte de salir pero iban a la oración, dice, ya al templo, iban a un asunto cotidiano, y ese paralítico siempre estuvo ahí. E incluso Jesucristo lo vio ahí y no lo sanó. A uno dice, pero ¿por qué no lo hizo? Porque Dios tenía planes con la iglesia, tenía planes con los creyentes. Ahí él ya hizo lo que tenía que hacer, ahora le toca a ustedes. Entonces, eso es lo que te podría imaginar usted, dimensionar. Hoy, claro, vemos grandes hombres de Dios, ya que, pero se imagina multiplicado en miles. Eh, bueno, no solamente. Entonces, el libro de los Hechos, el libro de los Hechos enfatiza el poder que produjeron la obra de la iglesia primitiva. Pero el bautismo del Espíritu hace referencia a la posición del creyente ya en Cristo. Ya, eso ya lo hemos hablado. Entonces, el bautismo, la posición donde nos colocó. Ya, pues la llenura es un autor constante. Lo que el autor quería enfatizar ahí en Lucas, en la historia de la iglesia primitiva, fue el poder de Dios manifestado en su llenura. ¿Ya? El poder, llamarle así, o la llenura, ¿ya? Es lo que el creyente necesita y lo puede recibir porque ha sido bautizado por el Espíritu. Lo puede recibir. Por fe y entendimiento, un creyente puede trasladar su posición en Cristo, una experiencia dinámica. Tal vida requiere del poder de Dios. Entonces, claro, dinámica en el sentido, no creyentes que están sentados en la banca, no, sino que creyentes que están activos, ya, activos. Imagínense si cada creyente testificara, predicara, sanara a los enfermos. Wow, wow. Creo que eso ha sido culpa también de los predicadores, pastores y todo eso.
Bueno, y es bueno entonces introducirnos en la palabra del Señor. Hay dos frases que significan la misma cosa, lo que se habla de la llenura. La primera es ser investido del poder de lo alto, lo que Jesucristo dijo. En otras palabras, ser vestido, tener una vestimenta, investido. ¿Ya? Eso lo da en Lucas 24:49. Jesucristo dice, esperen en Jerusalén antes que sean investidos del poder de lo alto. Es la promesa del Padre. ¿Ah? Es la promesa de que el Espíritu iba a venir y a morar en los cuerpos de los creyentes, llenándolos con poder de su presencia. El cumplimiento de esa promesa vino entonces en el libro de los Hechos. ¿Ah? ¿Ah? Reiterado ahí también en Hechos 1:5. ¿Ya? Que cuando el Señor dice, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿ya? Prometiendo el bautismo del Espíritu, a ser investidos del poder de lo alto, es tener el Espíritu Santo en la vida. Cada creyente ha sido bautizado en el Espíritu. Luego repetir, bautizado es sumergido y no te salís más. Eso significa, ¿ya? No es que el bautismo en agua que te metí al agua y salí, porque es un símbolo de la vieja vida a la nueva vida. Ese es un símbolo, ¿no? También el símbolo de la cruz, la resurrección de Jesucristo. Entonces, pero el caso del bautismo del Espíritu es que el Espíritu te introduce y te deja ahí. Ya. Eso que ojalá que quede bien claro. Cada creyente ha sido bautizado en el Espíritu, ha sido investido de poder, una vestimenta. Ya no tienes que esperar 7 o 10 días para ser investido del poder. Wow. Al recibir a Cristo como su Salvador, por tanto, del bautismo del Espíritu, inmediatamente lo reciben. En otras palabras, cuando el Espíritu, cuando digo, Señor, Cristo entra a mi vida, te acepto como Señor y Salvador, el Señor viene y tiene el Espíritu también ahí dentro. Ya, viene dentro. Ya. Ahora era necesario, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la evidencia de hablar en lengua era para que los discípulos supieran que el Señor estaba dentro de ellos, lo que yo estaba haciendo en ellos. ¿Ya? Era para que algo evidente. ¿Ya? Es imposible recibir a Cristo y no al Espíritu. ¿Cómo? Porque ellos no se pueden, no se pueden separar. No se pueden separar. Por eso, cuando Jesús dice, eh, hay un pasaje que el Señor dice, y veréis la venida del Hijo del Hombre como en un relámpago, dice, que viene del oriente al occidente, que podemos parar ni dan ni cuenta cómo va a ser así. Como en otras palabras, en abrir y cerrar de ojos. Así también, eh, así también después también el Señor habla ahí en Juan del Espíritu, que el Espíritu uno no sabe de dónde viene, pero algo su consecuencia se produce, ¿ya? Impresionante, ¿ya? Entonces es imposible recibir a Cristo y no al Espíritu. Pero aún más ridículo es decir que si tienes a Cristo y al Espíritu, pero no el poder, eso es inseparable, inseparable. Por eso a mí me llamó, parece que yo lo conté ya en otros podcasts, que a mí se produjo porque de ese tiempo se hablaba bueno, tener a Cristo, todo eso, pero había que ser lleno del Espíritu Santo o ser bautizado del Espíritu Santo para orar, para predicar, mientras no podía. Entonces, yo hablé sobre mi abuelita que lo atropellaron, entonces, y yo no había sido bautizado en el Espíritu Santo. A mi abuelita le habían dicho que iba a quedar así tipo vegetal y todo eso. Ya mi abuelita tenía su edad, lo habían atropellado, imagínense. Y tenía como 85 años cuando lo atropellaron.
y le quedó un hoyo aquí en la, en la cabecita. Entonces, ella queda como vegetal y todo, bueno, estaban todos mis tías llorando, mis tíos ahí, bueno, el asunto es que, eh, eh, para hacer corta historia, oré por mi abuelita, y mi abuelita abre los ojos y dice, tengo hambre, y en esas palabras fue sanar, y de ahí fue sanar. Y a mí se me produjo un problema, pero si yo todavía no he recibido el Espíritu, pero se manifestó el don de sanidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que no entra el Espíritu, entra Cristo, el Padre, y todos los dones. Sí, cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando Él dice, cuando dice sobre, está hablando no solamente una investidura, sino que estoy yo sujeto y yo recibo esa investidura. Eso está diciendo. Dice el Espíritu Santo está sobre mí para dar, bueno, a los enfermos, como a libertar a los presos. Entonces, claro, Jesús sabía. En otras palabras, le dice, fue bautizado en el Espíritu Santo. Como hablando. Incluso Jesús no habló en lengua, por ahí. Voy a poner una cosa así, pues. Pero eso lo que quiere decir que no era lleno del Espíritu Santo. Entonces hay un problema ahí, bien. Entonces Pablo aclara después en Corintios, pues, porque yo creo que ese problema ahí. ¿Ah? No, que si no habla en lengua, entonces no está el Espíritu de Cristo. Entonces ahí a mí se me imagina que Pablo pone orden ahí en Corintios, dice, hablan todos en lengua, hablan, interpretan lengua, o todos sanan, entonces pone orden ahí. ¿Ya? Si hay razón en orar para pedir poder, no es para que Dios derrame su espíritu, sino, número uno, para que el creyente crea que ya tiene todo el espíritu. ¡Wow! Entonces no soy el único loco yo. Yo lo creo así, claramente. ¿Ves? Voy a orar para recibir el espíritu. No, es para que te convenza que el espíritu está dentro, el pozo está dentro. Lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿ah? El que cree en mí, dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Hay una fuente inagotable. Eso le pasó a la mujer samaritana. Ella quizás no, como dice, no, quizás no captó lo que Jesús le dijo, sino que ella creyó y fue. ¿Y quién lo hizo traer a casi toda Samaria a los pies de Jesucristo? ¿Quién lo hizo? La primera evangelista. ¿Ah? Fue el agua, pues fue el Espíritu a través de ella. Ella fue como niña, creyó como niña. Y nosotros pues, le ponemos cuestiones ahora y lo ponemos más duro. En Colosenses capítulo 2 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Mire, clarito la palabra, que es la cabeza de todo principado potestad. Es el número uno. Número dos, para que Dios pueda quitar cualquier obstáculo que impida que el Espíritu nos controle. Wow, wow. Ahí en 2 Corintios dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No solamente de carne, sino también de espíritu, que tanta cosa que tenemos, tantos argumentos que tenemos en la cabeza. Y eso nos impide, hermano, eso nos impide que de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Repito, el número dos, para que Dios pueda quitar cualquier obstáculo que impida que el Espíritu nos controle y nos llene y así se manifieste su poder.
En vez de que el creyente espere al Espíritu, este está esperando al creyente. Wow, voy a dejarlo hasta ahí. Ahí no, no voy a seguir mejor. Voy a seguir. Wow, repito. En vez que el creyente espere al Espíritu, porque estamos esperando, esperando. Esto es, el Espíritu no está esperando a nosotros. Él quiere manifestarse en el mundo. Wow, como dice ahí Pablo, ¿eh? Pero la incredulidad y la carnalidad impiden la manifestación de su poder. El ajustarse al Espíritu frecuentemente requiere esperar en oración para quitar el pecado, rebelión, egoísmo del corazón del creyente. Y nosotros siempre estamos esperando que el otro lo haga. ¿Se da cuenta? No, ¿y por qué? Y siempre estamos, no, Dios nos está llamando a nosotros, a ti. Ay, yo lo aprendí, gracias a Dios, yo lo aprendí temprano eso. Porque siempre estaba esperando, los hermanos carnales, no, tan frío, ay, y yo viví eso, lo viví como creyente, no como pastor, nada, eso yo como creyente. Hasta que el Señor me dijo, no, se dijo yo, pero contigo, si contigo una cosa, que lo dejas de lado, déjalo de lado, contigo. Claro, porque me llenaba de amargura, pues, porque ella esperaba que los demás anduvieran no, que yo, no, a cada uno. Ojalá, como dijo Moisés, ojalá que todos profeticen, ojalá que todos sean llenos. Es con lo que le pasó al pueblo de Israel, pues. Cuando oyeron a Dios en el monte y bajó Moisés con la gloria, el mismo pueblo pidió, sé tú que hables con Dios, porque nosotros, no, que le dio temor y temblor. ¿Y qué es lo que quería el Jehová? Hablarle a su pueblo. Pero el creyente ya tiene dado el poder. El problema es librarnos de nuestra carne para que sea manifestado el Espíritu. Y la carne tiene que ver con la incredulidad, ¿no? con pecado, quizás, con pecado, rebelión, egoísmo, envidia. Mientras cuando saquemos todo eso, entonces el Espíritu Santo se va a manifestar. Por eso hay una canción, voy a dejar hasta aquí nomás. Imagínate, ese fue el investido. ¿Se acuerdan que hablamos de investido? Vamos a dejar hasta aquí nomás. Eh, eh, Había una canción antigua. Yo, por ejemplo, tenía muchas luchas aquí en mi casa cuando comencé el cristianismo. Y había una canción muy antigua que dice, este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Ni mi padre, ni mi madre. Entonces yo le podría agregar, ni mi hermano, ni pastores, ni líderes, ni nada, nada, nada. Y entonces decía, este avivamiento, ¿quién lo apagará? Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar. Manda fuego, santifícame, ¿ves? Lo dije clarito la canción. Es doctrinal totalmente. Nada me puede a mí. Nada, 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 nada. Si supiéramos el secreto, hermano. Si supiéramos, wow, dejemos mirar a los demás. Seamos nosotros en bendición para otros. No esperemos que Dios le da el don como el que Él quiere, ¿cierto? Y, y también el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro o el Señor va ahí al capítulo 21, ¿cierto? De Juan, bueno, usted sabe la historia ahí, y le dice a Pedro, sígueme, ¿ya? Y dice que el discípulo, había otro discípulo,
que Juan no se nombra, pero era él. Y este le dice a Pedro, entonces Jesús le dice, no te preocupes por él, sígueme tú, contigo ya. Entonces, ese no te preocupes, ¿no? Dando a entender, digamos, claro, yo voy a seguir, pero ¿por qué él no? Con una cosa así, wow. Si lo podemos librar de tantas cosas, de tantas ataduras, hermano, de lo que hemos leído, lo que hemos aprendido en estos momentos, porque yo estoy en estos momentos en mañana. Eh, Pedíamos de tanta bendición para la iglesia y también para el mundo. Lo único que nos queda es orar, orar, orar. Hace poco estaba hablando con los hermanos, que habían hermanos que de una casa acogida, de esto de la rehabilitación, y se pusieron a discutir, y uno agarró un cuchillo, el otro agarró un martillo para darse uno a otro. Estoy hablando de una relación cristiana, no de secular. Hasta que uno interviene y dice, ¿qué te dice la palabra? Le dice a uno. No, no, pero ¿qué te dice la palabra? Que tenés que perdonar. Tienes que perdonar a tu hermano. Y más, 7 veces. Y más, 70 veces 7. Y dice que el varón dejó el cuchillo y cayó de rodillas. Y eso es el lleno del Espíritu. ¿Queda más fácil? Porque para ellos, pues, no cabe duda que es inmaduro, no cabe duda que no era el Espíritu que lo controlaba. Vamos a veces quizás no tenemos cuchillo, no tenemos un martillo, pero muchas veces por las palabras puede ser una daga muy profunda o, o un martillo que golpea muy fuerte. Se llena el Espíritu Santo, nos llevará. Jesús tenemos el mejor ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos el mejor ejemplo. Uno, si podríamos hablar del ser lleno, sí, pues si era el Hijo de Dios. Siempre uno dice, no, pues si era el Hijo de Dios. ¿Y qué somos nosotros entonces? Si eso es lo que quiso reproducir, el propósito eterno de Dios, el eterno del Padre, de tener hijos conforme a su Hijo. Y nosotros por sí solos no podemos. Por eso le envió al ayudador, al consolador, al ayudador que me guía, que me consuela y también me guía y también me tira las orejas también. Por eso cuando estamos más sumergidos en el espíritu, más controlados, más amor, más... Por eso Jesús le hace una pregunta y cuando tú terminas, le hace una pregunta. ¿Ustedes quieren ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado? Le dice a los discípulos. Y los discípulos dijeron, sí, claro, claro que sí, aleluya, amén. Dijeron, gloria a Dios. Pensando que era el bautismo del agua, pues. Y no, pues. Dije, ¿ustedes serán capaces de ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Claro, ellos dijeron, amén. Claro, no sabían que Jesús se estaba refiriendo a la cruz. Porque estar sumergido en el Espíritu, ya no vivo yo, como Pablo dice. Cristo vive en mí. Bueno, que esta enseñanza, esta palabra haya sido bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en otro
en otro podcast.